Vamos a hacer una breve explicación de cómo es el surgimiento de las primeras civilizaciones, cómo pasar de una economía de subsistencia a una economía de excedentes. Bueno, economía de subsistencia era el paleolítico, ¿verdad? Por eso necesitaban tener una vida nómade para poder hacerse de alimentos. Y por eso tenemos el neolítico y la importancia de la agricultura y la ganadería, que con el paso del tiempo y sus mejores herramientas y abonos va a producir excedente. ¿Qué significaba eso? Va a sobrar alimento. Por eso se llama economía de excedente. ¿Y qué voy a poder hacer eso? Además de alimentarme, voy a poder intercambiar. Y eso es el comercio. Y el primero que obtenemos es el del trueque, ¿verdad? Yo tengo algo y lo cambio por algo que considero del mismo valor. Vamos a ver dónde surge la agricultura. Primero que nada, en la media luna fértil de Egipto, en el río Nilo y Mesopotamia, con los ríos Éufrates y Tigris, en el valle del Indo, en el río Indo, en las llanuras del este de China, con los ríos Amarillo y Yangtze, en Mesoamérica y en los Andes. Pero vamos a ver dónde surgen las primeras civilizaciones. Bueno, en Mesopotamia, en el Valle del Nilo, es decir, Egipto, en el Valle del Indo, en China, en zonas templadas y con ríos. De ahí vienen las civilizaciones fluviales. Y si nos damos cuenta, coinciden los lugares donde surge la agricultura y donde nacen las primeras civilizaciones. ¿Qué es una civilización? Son sociedades complejas que se distinguen por su organización, instituciones, la estructura social, la tecnología y las formas de utilizar sus recursos naturales. Sabemos que gracias al aumento de la población debido al exceso de alimentos, se produce una especialización de tarea. Aparecen otros grupos sociales y otros oficios, como los gobernantes, los comerciantes, los sacerdotes, artesanos, soldados y los esclavos. Es decir, que van a haber distintas valoraciones de estos grupos sociales porque van a tener diferente poder y riqueza. También va a surgir la diferencia entre la vida rural y la vida urbana. En la vida urbana tenemos los edificios de gobierno, los templos, las almacenes y escuelas, y en la vida rural se cultiva para el autoconsumo y sobre todo para mantener a las ciudades. Surgen así las ciudades-estados, que eran ciudades con sus propios límites y sus propios gobiernos, y ese gobierno tenía que ser permanente y fuerte. ¿Para qué? Para poder organizar toda la sociedad y la defensa. Se creaban leyes, se coordinaban obras públicas, se controlaban los ríos y se defendía el territorio. ¿Y qué mejor que para llevar toda la organización que inventar la escritura? Es decir, que así comienza la historia. Surge así la edad de los metales, cuando pasamos de la piedra a los metales como el uso principal de fabricación de herramientas y armas. Surge la minería y se inventa la rueda y la navegación. Primero tenemos la edad de cobre, hace unos 8.000 a 6.000 años. La ventaja era que era muy moldeable, duradero, se podía sacar buen filo, pero era poco duro y se podían hacer objetos de adornos. Después tenemos el bronce, que más o menos del 4.000 a.C. al 1.500 a.C. y es una aleación entre 9 partes de cobre y otro metal que es el estaño. Es un metal más duro, más fácil de fundir y trabajar que el cobre. Y después tenemos la edad de hierro, en el 1500 a.C. al 500 a.C. Y trabajar el hierro es muy difícil, se necesita mucha temperatura y mucho conocimiento, y eso sí, las armas y las herramientas eran mucho más fuertes y los primeros pueblos en utilizarlos van a sacar una gran ventaja a la hora de las conquistas. Vamos a ver las ideas principales. La importancia de la agricultura y la ganadería, del exceso de alimentos y el crecimiento de la población. Las sociedades se hacen más complejas, hay más diferencia de tareas, hay una diferencia entre la vida urbana y la rural, los gobiernos son permanentes y hay leyes, hay mejores herramientas y armamento, y aparece la escritura.